Hasta el momento han sido pocos o casi nulos los sectores de la población que han declarado a favor de la reforma fiscal. De hecho, economistas han establecido con firmeza sobre el impacto devastador que la aplicación del proyecto tendría sobre los hogares y bolsillos de los dominicanos, sobre todo de la clase media de este país. Muchos hablan de que el impacto que va a tener en la canasta básica familiar va a ser arrasador también. Por ello hemos invitado hoy a Eddie Alcántara, director ejecutivo de Proconsumidor, el hombre que puede dar las explicaciones necesarias para que la gente entienda de qué manera va a impactar su bolsillo y su mesa el proyecto de reforma fiscal que ha presentado el Estado. De los pocos que están dispuestos a dar la cara y a defender su reforma, porque resulta que los presidenciables no dan la cara para hablar de la reforma, Eddie. Buenas noches. Gracias, Yulisa. Un placer para mí estar contigo aquí. Ya yo sé que tú no eres presidencial. No, que no estás en el listado de los presidenciales. No, yo en estos momentos estoy concentrado en apoyar y ayudar al presidente de la República para que termine su segundo mandato con éxito. Eres de los pocos. Hemos criticado aquí en CDN que los principales sectores que van a ser impactados con la reforma no tienen defensores y ha tenido el presidente que salir a coger todas las balas. El presidente canta, baila, picha, quecha, en todos los equipos que juega él lo hace todo. Ahora, por ejemplo, hemos criticado que el sector turismo va a ser impactado. No aparece el ministro de Turismo para hablar de eso. Proindustria, se ha quejado la gente de la industria. No aparece el ministro de Industria para hablar de eso. El ITEVIS, no aparece el director de Impuestos Internos. ¿Dónde están Seguridad Ciudadana, Tránsito? ¿Dónde están los representantes de cada sector que va a impactar la reforma para hablar de ello? ¿Por qué tiene que salir el presidente a hacer el trabajo de todos los funcionarios? ¿Qué hacen los funcionarios entonces? Mira, hacemos la excepción contigo, que hablamos de canasta básica familiar, llamamos a Eddie Alcántara y voluntariamente dijo que sí a la primera. No, voy donde me llaman, donde quiera que me están convocando para que emitamos opiniones sobre la reforma. Nosotros estamos yendo, porque nosotros nos hemos caracterizado toda la vida por ser responsables dentro de todas las atribuciones que asumimos, tanto pública como privada, porque nos hemos caracterizado también por hablar siempre con la verdad. Y esta propuesta de reforma, como su nombre lo indica, es una propuesta de reforma. Se está actuando como que ya la reforma se aprobó y que entra en ejecución o en vigencia inmediatamente. El presidente de la República, que ha tomado la decisión valiente, responsable, asumiendo la inacción de manera política que no se asumió en las gestiones pasadas, porque los organismos internacionales que vigilan el comportamiento de la economía de la República Dominicana, los economistas más reputados del país, habían recomendado y sabían que tenía que abocarse la República Dominicana a una reforma, a una transformación tributaria obligatoriamente. Y yo te puedo decir que me da mucha pena como expresidente de la República que saben que no hicieron lo que debieron hacer en el momento en que se demandaba una reforma profunda desde el punto de vista tributario. Hoy están criticando a aquellos que antes de dejar el poder, creo que un mes y medio antes, le presentaron al país una propuesta y como tenían una mayoría aplastante, la aprobaron, como el presidente Leonel Fernández en el año 2012, si mal no recuerdo. ¿Quién le coloca el impuesto a la bebida por grado de alcohol? ¿Quién fue que unificó los inmuebles para el pago del IPI? Fue el presidente de la República. ¿Quién fue que le colocó impuestos a productos de la canasta básica por primera vez en la República Dominicana? El mismo que hoy está diciendo que es un bombazo fiscal. Porque parece que a ellos les conviene más tratar de hacerse el gracioso frente a un tema que lógicamente no es agradable para nadie, la colocación de más impuestos, sin importarle el sosiego del país. A ellos les importa que el país se desgarre en discusiones con razón, pero en vez de contribuir a hacerle entender a la sociedad dominicana que esto que se está haciendo ahora fue una irresponsabilidad de ellos, tratan de agitar a la sociedad en medio de la crispación que genera el hecho de que le digan, miran, esto lo estamos haciendo con responsabilidad, procurando cubrir y cumplir con las demandas que nos hacen en diversos sectores, y hay que hacerlo. Ahora el presidente se ha caracterizado por ser un gobierno democrático, que cuando ha tenido que rectificar en algunos temas lo hace sin ningún tipo de miramiento, y se ha presentado una propuesta y se ha llamado a discutir. Vengan para que conozcan la propuesta a profundidad. Si hay algún argumento
que pueda robustecer la que presentamos o que pueda ayudar a desmontar algo de lo que estamos presentando como propuesta, también el presidente lo va a hacer. Porque nosotros no hemos utilizado como partido la mayoría absoluta que tenemos en el Congreso Nacional para decir, esta es la propuesta, se aprobó y vamos a ponerla en ejecución, porque esa no es la práctica del presidente de la República. No, se está discutiendo, se convocó a vista pública para que todos los sectores interesados, aquellos que conocen del tema económico, puedan hacer sus aportes. Y pudiera ser que puntos de los que están ahí, entonces el equipo económico del presidente y el presidente también que es economista diga, bueno, ciertamente hay que hacer este desmonte, hay que hacer este movimiento, hay que fortalecer más esta propuesta, pero el criticar y el decir desmonten, y son los mismos que están criticando el hecho de que tengamos que cubrir los déficits de los presupuestos todos los años mediante endeudamiento sostenido. Entonces, o dicen una cosa coherente, o definitivamente tiene que colocarse en uno de los lugares en el que seguimos endeudándonos, o ciertamente le explicamos a la población que se necesitaba una reforma con el objetivo de cumplir con las demandas que está haciendo la sociedad dominicana, porque a medida que los países van creciendo favorablemente desde el punto de vista económico, mayor es la demanda de la sociedad dominicana, que habla de que ese beneficio, ese crecimiento pueda ser ramificado entre todos los sectores. Y es la única reforma, Yulisa, que se le ha presentado al país hacia dónde van redirigidos esos recursos, a sectores vitales que nosotros estamos demandando permanentemente y que los sectores de menos ingresos se van a beneficiar. Por ejemplo, no es cierto que estamos demandando mayor presencia policial en las calles de la República Dominicana por el tema de la inseguridad. Se ha dicho que parte de esos recursos que se van a recaudar, la cantidad que sea, a donde llegue y se socialice la reforma, la parte que le corresponde a la policía. Pues el tema del transporte, la modernización del transporte con la ampliación del teleférico, la ampliación del metro. ¿Quiénes son los que utilizan ese tipo de transporte? Los sectores de menos ingresos, que cuando tienen la posibilidad de utilizar ese servicio de transporte, se economiza en el costo del Debería pasaje. eficientizarse tanto para que todo el mundo pueda usarlo y la gente no necesite comprar soluciones individuales. Entonces el presidente ha dicho, bueno, aquí está la propuesta, vamos a discutirlo, pero la oposición política, que tiene economistas reputados bastantes, en vez de orientar y tratar de decir, mire, la que yo creo que debe ser la reforma es esta, pero tampoco presentan una propuesta de reforma, solamente la critican, a sabiendas ellos de que debieron hacerlo en el año, primero, en el año 2012, 2014, y segundo, en el año 2018. Y por temas politiqueros no asumieron la responsabilidad porque venía un gobierno de turno al final de ese cuatrenio que tenía que cargar con la responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia, Eddie, de la reforma del 2012 que se llamó el paquetazo con esta reforma del 2024 que la gente ya le ha puesto varios nombres? En aquella ocasión era para cubrir un déficit que dejaron ellos en el proceso electoral. Específico. ¿Y específico? ¿Y este no? Procura cubrir. Este tiene un déficit también. Sí, lo que sucede es, pero no utilizado en la campaña electoral. Nadie puede decirle al país, yo hice campaña electoral, a mí el Partido Revolucionario Moderno no me dio un centavo. Yo tuve que hacer uso de las habilidades, de los créditos que tenía para nosotros, el equipo político nuestro, salir a las calles, y así miles y miles de ciudadanos y compañeros del partido. Entonces, en aquella ocasión, el propio presidente electo, cuando asume, al día siguiente dijo que encontró un maletín lleno de facturas porque se creó ese hoyo fiscal para favorecer el partido de gobierno. En esta ocasión es la primera vez, reitero, como presentemente te manifiesto, es el único proyecto de reforma que dice hacia dónde irían redirigidos los recursos. ¿Cuándo se puede criticar? Cuando se llegue al punto medio o al punto ya definitivo de la aprobación de la reforma, se ponga en práctica y los recursos no se envíen o no se inviertan en los ejes que el presidente de la República ha señalado. Esto es difícil porque cuando tú hablas de impuestos, desde la creación de la palabra lo define. Sí, de la humanidad, de la creación de la humanidad, la gente sabe que es tedioso. No, y que te lo van a imponer. Exacto, cobrar un impuesto por lo que tú consumes, por los servicios que tú brindas, por los servicios que tú recibes, pues lógicamente que es algo difícil. Eddie, pero ¿por qué hacer una ampliación de la base de una manera tan abrupta, tan violenta? Cuando tú hablas de los servicios que lo definen, significa que el ITEVIS va a llegar a todo. Emanó ITEVIS, va a ser IVA. Por cierto, en la concepción contable de ITEVIS e IVA hay una diferencia sustancial.
Si el ITEVIS contempla sectores o productos y servicios o productos que no contempla el IVA, ¿cómo va el gobierno a hacer esa transferencia logística contable? Ellos dicen que la gente no lo ha entendido bien. A mí me parece que no lo han explicado bien. Mira, yo debo decirte que ciertamente cuando tú hablas de recursos específicos, de cantidades específicas para cubrir un déficit que se ha generado en la administración pública desde el año en el que se debió proponer una reforma y aprobar en el año 2018. Cuando tú cuantificas la cantidad de recursos que se necesitan para hacer las inversiones en los sectores nodales que demanda la población dominicana, tú tienes que decir, bueno, de la única manera que se recopilan esos recursos es a través de los impuestos a estos servicios, a estos productos. Pero, ¿qué resulta? Que cuando tú hablas, por ejemplo, de canasta básica alimentaria, hay países que han colocado, en el caso de Paraguay, el IVA que se llama, el IVA también que se llama, en Paraguay, a la mayoría de los productos fundamentales para la fabricación de productos que se utilizan en la canasta básica alimentaria. ¿Y a qué apostó Paraguay? A una sobreproducción desde el punto de vista de su territorio para solventar el mercado y mantener mayor oferta, que eso generaba una presión frente a la demanda y el precio entonces se iba a mantener equiparado. Y para resultados positivos de lo que ellos plantearon, esperando resultados que equipararan los precios, hasta disminuyeron en Paraguay. ¿Por qué? Porque era tanta la oferta que los que eran dueños de los productos, los proveedores, tenían que procurar vender más para poder ganar más, y por eso disminuían el costo del producto. Aquí el gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que por eso no grabó nada que tenga que ver con el sector agrícola para que los dominicanos no reciban ese impacto, que eso sería un impacto fuerte, porque el gobierno está apostando a una producción masiva, a una importación que pueda ser capaz de cubrir cualquier tipo de vacío desde el punto de vista del abastecimiento que se generan de manera cíclica para que siempre tengamos productos suficientes y eso presione el mercado. Ahora, yo le garantizo a ustedes, al país, de que la propuesta del presidente no es una propuesta que el presidente le va a imponer a los dominicanos. Yo estoy convencido que todos esos temas, después de la propuesta que han hecho economistas reputados, partidos políticos, están en proceso de revisión. Y muchas cosas de las que tal vez están en la propuesta no estarán ahí. Y por eso hay que esperar el producto final, después de las discusiones, después de las vistas públicas, después de las recomendaciones que han hecho economistas, y el presidente va a socializar la reforma. Es una propuesta. Y la oposición política ha querido que la población dominicana comience a visualizarla como un proyecto que se aprobó y entra en ejecución inmediatamente. Es una propuesta. Y esa propuesta está en proceso de discusión. Eddie, pero es peligroso porque es una propuesta con mayoría en el Congreso. Una propuesta que no se llevó al Consejo Económico y Social, que no se llevó al seno de las principales organizaciones que hoy están demandando que no se consensuó con ellos, y además dicen que cuando se habló en su momento de la reforma no estaban los aspectos que hoy están plasmados en ese documento. O sea, que hubo poca tolerancia del gobierno construyendo la reforma fiscal. Yo te puedo decir a ti... No se consultaron los partidos políticos. Y le puedo decir al país, Leonel Fernández nunca consultó a los partidos políticos, Danilo Medina nunca consultó a los partidos políticos. Pero decir que los demás no lo hicieron, ¿justifica no hacerlo? No, lo que sucede es que cuando ellos tenían su mayoría para imponer una reforma, lo hacían sin miramiento. Y en esta ocasión... ¿Entonces va a ser el mismo método? No va a pasar en esta ocasión. Yo le apuesto a ustedes, y voy a volver aquí, que nosotros, el PRM, el presidente no va a utilizar su mayoría para imponer esa reforma. Y yo le digo a ustedes que estoy convencido de que cuando yo vuelva aquí, vamos a decir, lo conversamos, nos lo dijimos, que esa reforma se va a socializar y se va a llegar a un punto de equilibrio en el que la sociedad dominicana, además de entenderlo, va a saber que los aspectos que se plasmaron ahí para reinvertir los recursos de esa reforma, no importa cuánto fueran o cuántos sean, si son unos 122,000 y algo de millones de pesos, si queden 80, si queden 90, si queden 70,000 millones de pesos, lo que se va a hacer redirigido donde se ha presentado, donde se ha dicho en la presentación de la propuesta de reforma. Y no es verdad que se va a utilizar la mayoría que tenemos nosotros en el Congreso de la República para imponerla. No va a ocurrir, porque ese no es el comportamiento del presidente de la República. No va a ocurrir, y yo doy la garantía, y yo voy a seguir yendo a los medios de comunicación, de que no va a ocurrir. Y van a haber muchos de esos
de esas propuestas, muchos puntos que van a ser socializados, van a ser movidos, algunos pudieran estar eliminados y la sociedad dominicana lo va a entender. Y ustedes lo van a ver hoy que es jueves, ya tarde de la noche. Ustedes lo van a ver en los próximos días, porque el presidente sí, se ha caracterizado siempre, después que toma cualquier tipo de discusión, escuchar el impacto. Y si el impacto es funesto para la colectividad nacional, no tiene ningún problema en rectificar cuando tiene que rectificar. Eddie, ¿por qué el gobierno no socializó comunicacionalmente esto con la sociedad? Digamos, hasta una campaña educativa, publicitaria, de medios, todo tipo de medios, se pudo hacer para concientizar a la población de por qué se necesita una reforma fiscal. Hacer una rueda de prensa donde quizás se llenó de influencers y medios de comunicación, qué bueno que se hizo, pero eso no es suficiente. Quizás la población necesita entender, digerir, usar los términos correctos para explicarle de qué manera, primero, se construye la reforma, por qué se debería de apoyar, por qué los sectores seleccionados, de qué manera se eligieron esos sectores seleccionados, a ver si había menos resistencia. Es preocupante que en el pasado protestaba las personas de los llamados barrios calientes o populosos o populares. Y a esa gente le mandan la policía, bomba lacrimógena, le ponen 300 pesos a la tarjetica y se calman. En esta ocasión, quien está tocando cantina, haciendo cacerolazos, es la clase media, la que no te coge una tarjeta, la que tú no puedes mandarle bomba lacrimógena y la que no le importa si tú le sube o no le sube a las ayudas sociales. Esta capa económica del país se maneja de otra manera, porque son los que más aportan y son los que sostienen en todos los países del mundo la economía estable de un país. ¿Le preocupa al PRM, al gobierno, que la clase media le esté tocando cacerola? Yo te puedo decir a ti que si en algo están coherenciados todos los sectores que han opinado en contra de la reforma, incluyendo los profesionales y técnicos de la economía en el país, es de que en la República Dominicana se necesitaba de manera imperiosa una reforma tributaria. Pero que cargue el 80% de la clase media. No, en primer lugar, ellos saben que se imponía una reforma, todos los sectores lo sabían. No, y estaban de acuerdo, están de acuerdo. Sí, no desde ahora, no en este gobierno, desde la gestión pasada del presidente Abinader. Pero nadie ha dicho que no está de acuerdo con la reforma. Entonces, ¿qué resulta? Se ha presentado un plan de propuesta que todos los sectores ahora tienen la oportunidad de opinar, como lo dije anteriormente. ¿Pero por qué no lo consultaron antes? Se consultaron en muchos sectores. El equipo económico consultó a muchos sectores y ellos lo saben. Por eso hay economistas reputados en la República Dominicana, y voy a citar uno como Magín Díaz, como Jaime Aristide. Magín dice que la reforma hay que arreglarla. No, él dice que es necesario. Dice que así como esta es una bomba expansiva. No, pero él ha manifestado que los principales puntos de la reforma están coherenciados con lo que demandaba la transformación tributaria. Lo ha dicho en los medios de comunicación. Pero ha dicho que no de la manera como se presentó. Pero por eso estamos hablando de que él mismo ha hablado de que tienen que socializarse muchos de esos puntos que están ahí. Pero los economistas se están echando como para atrás con el apoyo que le habían dado a la reforma, después de los cacerolazos. Dijeron, está bien el ITEVI, ahora dicen, no, pero es muy brusco. No. Debió hacerse paulatino, debió proyectarse a 2 o 3 años, a 10 años. Ellos no han dicho que no se haga. Primero dijeron, está bien la reforma. Ellos no han dicho que, ahora están diciendo ellos no han cosa. dicho que no se haga. Ellos lo que han dicho es que se prorratee en el tiempo para que se haga de manera paulatina, pero que se haga. Pero están en contra de la forma como se pero presentó. Que se haga. Entonces, ¿qué resulta? Que dentro de las discusiones esas propuestas se van a escuchar. Porque cuando tú haces una presentación de propuestas que un equipo económico te lo presenta como presidente de la República, tú los analizas y dices, bueno, esta es la propuesta que vamos a presentar. El Congreso, que independientemente de que el PRM tiene mayoría absoluta para aprobar o no, el Congreso es un organismo que se maneja totalmente diferente a lo que debe ser el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la República Dominicana. Por lo menos la Constitución así lo establece. Y hay presidentes pasados que la utilizaban como si fuera un sello gomígrafo de ellos. En esta ocasión, los mismos economistas saben que han dicho, bueno, yo revisé la propuesta y hay puntos en los que yo opino que tiene que mejorarse este punto, este otro punto y este otro punto. Todos ellos están siendo convocados para ser escuchados. Porque el objetivo fundamental es socializar la reforma, para obtener los recursos necesarios que arroje esa reforma para invertirlo en los sectores neurálgicos que ha presentado el presidente.
nada de imposición. Y sí fueron consultados mucho. Y no creo que estén reculando, sino que han dicho, bueno, de la forma en que se ha presentado. Bueno, están variando la forma como la defienden, entonces. No, yo creo que no. Sí. No, mira, yo creo que no, ellos han sido coherentes. Por lo menos los economistas que merecen el respeto No los de mismos, todos. son los mismos. Sí, pero no han variado. Andy Dawager dijo que el que se va a J no calcula, le puso en un artículo, y les describió el impacto que va a tener en el sector inmobiliario, en el sector económico, en el sector turístico, en el industrial, en el de zona franca, en el de cine, y ha dicho, todo puede convivir, pero de diferentes maneras. El gobierno va a hacer caer la economía. La única diferencia de ese economista reputado ¿no? que yo, la única diferencia de ese economista reputado es que cuando ha sido asesor ¿Piensa diferente? de los gobiernos pasados, pues piensa diferente. Y las recomendaciones y las asesorías, los resultados están ahí. O sea, yo creo que lo primero que hay que pensar en cuáles han sido los resultados para el país cuando esté asesorado desde el punto de vista económico. Y ahí están los resultados de él siendo asesor del Poder Ejecutivo. Asesor en materia de economía del Poder Ejecutivo de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. A nosotros nos sorprende la postura de él. No nos sorprende. Ahora. ¿No le sorprende? No. Yo estoy convencido de que si hubiese sido los gobiernos que le pagaban jugosas asesorías, hubiese dicho todo lo contrario de lo que ha planteado en los medios de comunicación. Yo estoy hablando de economistas que ciertamente han sido... Pero él también dice que la reforma es necesaria. No, pero es necesaria, dice, pero no de esa manera. Pero sataniza todos los puntos de la reforma. Los economistas de respeto en la República Dominicana, los que han sido coherentes con su planteamiento frente al manejo económico del país, han dicho, miren, la reforma es necesaria. Ahora, dentro de lo que se ha presentado, yo creo que debe variarse este punto y aquel punto para no afectar a estos sectores con tanto impacto. Eddie. Esa ha sido la diferencia entre los economistas que han sido coherentes con este tema. Y yo que no soy economista, lo único que yo puedo decirle al pueblo dominicano y a todos ustedes es que es una propuesta que se ha hecho con el objetivo de solventar la necesidad que han reclamado por muchos años el pueblo dominicano, los dominicanos, y que los gobiernos anteriores de manera irresponsable no le dieron respuesta. Se presenta la propuesta y el presidente y el Poder Legislativo han dicho, vamos a discutirla. Y yo estoy convencido que al final se va a socializar. Porque al final, pero ya cuando la gente esté molesta, se sienta no, engañada. lo que pasa es que no podemos pensar en que la reforma como se presentó ya es una imposición. No se va a aprobar de esa manera, tal cual. No, es que se van a escuchar todos los sectores. Y cuando los sectores comiencen a hacer los planteamientos y a coherenciar los puntos que el presidente va a escuchar y que el equipo económico va a robustecer en algunos puntos, a mover en otros puntos, pudiera eliminar en algunos puntos, la reforma va a ser totalmente diferente a lo que mucha gente ha proyectado desde el punto de vista mental. Porque es que también cuando tú tienes un grupo de ciudadanos de la oposición en un tema tan tedioso como es el tema de una reforma fiscal en todos los países del mundo, agitando, tal vez la situación, el panorama que se pinta es totalmente diferente al que verdaderamente. Pero el que ha dicho la oposición. Lo primero es que si aquí hay oposición, esa es la primera pregunta. Hay oposición, por supuesto. ¿Cuál? En democracia los partidos políticos de oposición. La rueda de prensa que dio el presidente Leonel Fernández, legítimamente poniendo su posición desde la experiencia. No, lo que él está es agitando desde el punto de vista en su planteamiento, porque en aquel paquetazo, que era en el momento en que menos la sociedad dominicana lo esperaba, y que grabó. Pero se consensuó con todo el mundo. No, señor. No, en el tipo de consenso que hacían. El tipo de consenso que hacía el Partido de la Liberación Dominicana. Pero la gente no le marchó a Leonel. No, el Partido de la Liberación Dominicana, que escuchaba a todo el mundo. ¿No le tocaron cantina a Leonel? Bueno, porque no existía esa modalidad, pero el PLD se la tocaron, a Danilo Medina se la tocaron. Al final, pero para que se fuera, no por la reforma. También, pero le hacían otro tipo de manifestación al presidente Leonel Fernández. Entonces, en aquella ocasión, el tipo de socialización del PLD al que acostumbra a la República Dominicana es escuchar a todo el mundo, pero de todas maneras imponer su mayoría en el Congreso de la República. Como la figura aquella del Congreso. Usted escucha a todos los sectores y al final hace lo que usted quiera. Y aquel diálogo nacional que le costó al país muchísimos millones de pesos y terminó primando la voluntad de lo que quería el presidente de turno con su mayoría. A ese tipo de conversación, de socialización, fue que nos acostumbró el PLD. Ahora, el PRM, el presidente de la República, siempre ha escuchado, y reitero, cuando ha tenido que variar alguna decisión, la ha variado. ¿Tú crees que pase eso en esta ocasión? En esta ocasión, cuando los sectores hagan sus aportes, cuando se socialicen los puntos, el proyecto que se presentó
pudiese ser socializado, mejorado para el beneficio de toda la colectividad nacional. El PRM no va a utilizar su mayoría aplastante para imponer la voluntad de un presidente. ¿No de la lo hizo República. para la reforma a la Constitución? No, tampoco. ¿Cómo que no? No, tampoco. Porque ahí todos los ¿La sectores, pasaron en 2 días? pero todos hicieron su aporte, opinaron. Los senadores. Dice la pequeña oposición que hay que no, que fue una imposición. No, porque ellos acomodaron algunos términos dentro de lo que se redactó también ahí. No pueden decir eso, se escucharon a todos los sectores y cada cabeza que hay ahí como legislador representante de todo el pueblo dominicano hizo su planteamiento. En aquella ocasión ni se dejaban, ni turnos se le daba a los sectores de oposición para que opinaran cuando tenían la mayoría aplastante. Esa es la realidad. En esta ocasión se manifestaron todos. Algunos de ellos contribuyeron a la redacción de cada punto. Y esa es la realidad y ahí están las actas. Porque son modelos totalmente diferentes. Eddie, los productos comestibles, la principal preocupación de la mayoría de la gente. ¿Fuiste consultado para los productos que se iban a incluir o excluir de la ampliación del ITEVIS? Sí, sobre el impacto. ¿Del ITEVIS o del IVA? Sí, sobre el impacto, lógicamente. ¿Qué recomendaste? Y no puedo manifestarlo públicamente, pero sí, lógicamente, sobre el impacto. ¿Usted recomendó que solamente sacaran el pan, el arroz, el pollo, la leche, el huevo, el plátano y la yuca? No, fuimos consultados. ¿Y qué usted recomendó? Están escritos lo que nosotros hicimos. ¿Pero usted recomendó esos 6 productos, 7? No, porque no puedo manifestar lo que nosotros hemos dicho, pero reitero, yo estoy convencido que nuestra recomendación va a quedar plasmada en la reforma, porque no podemos decir cuál fue nuestro planteamiento con el objetivo de ¿Qué piensa Proconsumidor? No me diga qué recomendaron para la reforma, pero ¿qué piensa Proconsumidor de estos 7 productos, pocos que ni siquiera completan el plato de la comida nacional? Habían productos grabados antes, ¿no? Los productos dicen todo. Antes habían productos grabados del año 2012. Pero no todo lo que se van a grabar. Lógicamente eso era una ampliación de la base. Y ¿Qué piensa Proconsumidor desde el punto de vista de la experiencia? De conocer por qué productos sufre la gente, de conocer cómo se comportan económica y logísticamente los productos de la canasta básica. Aquí hay 26 productos que son los fundamentales de mayor consumo en la zona urbana y 17 en la zona rural, que es una fusión de ambos, porque hay algunos de esos productos que se consumen tanto en la zona urbana como en la rural, ascienden a cerca de 34 productos. Haz una parte ahí y dinos, para la gente que tal vez no lo sabe, ¿cuáles son los productos diferencia entre la zona rural y la zona urbana? Bueno, tipo de carnes. Puede ser la misma carne de res, pero un tipo de carne diferente. Algún tipo de bebida diferente, algún tipo de lácteos diferente, algún tipo de arroz diferente, el selecto tipo A con el super selecto, depende. Pero cuando tú hablas de huevos, carne de pollo, carne de cerdo, depende. O sea, son compatibles entre la zona urbana y la zona rural. Pero son los tipos. Los tipos. Pero cuando tú fusionas, te das cuenta de que son 34 los productos de mayor consumo, el que comen todos los dominicanos, el 99% todos los días, en la mañana, el mediodía y en la noche. Sobre esos puntos, nosotros hemos dado nuestra recomendación y el análisis ya lo hemos hecho del impacto en caso de que se aplique y la favorabilidad en caso de que nosotros mantengamos una política de abastecimiento que sobrepase las expectativas de la demanda, como han hecho otros países que han grabado productos de la canasta básica alimentaria, que han apostado a la sobredemanda, para que eso presione con el tema a la sobreoferta, para que eso presionado por la demanda, que sería menor, entonces el impacto no se sienta. Eso lo han hecho varios países de Iberoamérica, que nosotros hemos analizado ese tema. Y asimismo se ha hablado en los medios de comunicación, se le ha manifestado al país de que el gobierno va a apostar a ese tipo de mecanismo con el objetivo de que cualquier situación que pudiera generarse producto de la reforma, pues el impacto no pudiera sentirse. Porque estamos en una especie de libre mercado donde tú no puedes proyectar ahora, bueno, la carne de res cuesta 100 pesos, si tú le aplicas el 18 cuesta 118, porque cuando no hay suficiente carne de res en el mercado, te puede llegar a costar hasta 250 pesos y con el 18 se dispara más. Pero cuando hay una sobreoferta del producto, si está en 100 en estos momentos, y para el mes de diciembre, noviembre, diciembre, hay una sobreoferta, pudiera estar por debajo de los 100 pesos, 80, 90 pesos, y no se sentiría el impacto de cualquier impuesto. Pero
¿A qué ha apostado el gobierno en caso de que algún producto de eso se grabe? E inclusive aquellos que ya estaban grabados por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, a una sobreproducción masiva del país, importación complementaria para que esa oferta supere en cantidades significativas a la demanda del pueblo dominicano, con el objetivo de que el tenedor del producto sepa que está en la obligación de ganar menos cuando lo va a comercializar, porque la competencia pudiera ser peligroso para sus intereses. Y a eso han apostado países, reitero, como Paraguay, Uruguay también lo apostó, México también apostó a eso en un momento cuando tomaron decisiones similares en los años 80, 90, por ahí. No recuerdo que otros países también, creo que Guatemala, El Salvador, creo que también está apostando a eso, porque tiene una inflación significativa, producto de los factores que todos conocemos. Y en la República Dominicana el presidente y el equipo económico ha dicho que va a apostar a eso. Y en efecto ha dado señales de tomar medidas importantes para tales fines. También el gobierno ha hablado de su cuota de sacrificio. La fusión de instituciones públicas, la eliminación del ministerio que era... Eso va a dar resultado, porque hay algunas fusiones que parecerían más cosméticas. Si educación y ciencia y tecnología se fusionan, no se va a votar ni a una persona, no se va a disminuir la nómina, se van a ahorrar solo la factura de la luz de la institución que se quede vacía, no. Y entonces todo va a salir del mismo fondo. No, porque hay por ejemplo, temas... Van a pasar la nómina al cargo del 4% y ahí se economizan algo. No, es que hay temas que son comunes. Ajá. Por ejemplo, tú tienes un director jurídico en un departamento que cuando se fusiona ya no se necesita el otro. Por simple, llanamente. Pero si no van a disminuir la nómina, ¿cómo entonces van a hacer eso? No, es que tiene obligatoriamente que sentirse una disminución en la nómina, porque que cuando existe una institución en la que tiene funcionarios con características similares y atribuciones similares, pero en instituciones separadas, eso tiene obligatoriamente que desaparecer. Debería, pero ha dicho el mismo gobierno que no va a disminuir nóminas. Sí, va a disminuir, yo no sé quién lo ha dicho, pero cuando tú haces una especie de fusión de esa naturaleza o eliminación de instituciones, lógicamente que tiene que disminuir la nómina. No va a ocurrir solamente... De lo contrario no hay ningún ahorro. No, y de lo contrario no hay ninguna fusión, no habría sentido para la función ni la eliminación de instituciones públicas. Sí. Entonces, en todas las partes del planeta, cuando se habla de eliminación de instituciones, algunas infuncionales, otras porque tienen duplicidad de accionar en la administración pública, obligatoriamente tiene que disminuir el personal y los colaboradores de una institución. Eso no hay ni siquiera que discutirlo. El que diga lo contrario, bueno, tal vez no comprenden, no entienden ni tampoco ha estudiado a profundidad cuando se han hecho fusiones de esa misma naturaleza en la República Dominicana y en otros países. Y yo respeto su posición, se lo dice. Eddie, la canasta básica familiar tiene múltiples productos, tú mismo lo has dicho, hay de 36 productos, hay de 20 y pico de productos, dependiendo de cuál sea el quintil en el que estemos, digamos que focalizando la discusión. Sin embargo, la canastica de 7 productos es muy limitada, muy mínima. Inclusive para lo que los dominicanos llamamos la bandera nacional, que es el plato de almuerzo diario más común en el país, ahí faltan productos, múltiples productos, inclusive faltan hasta sazones, no dijeron aquí, pero faltan los sazones, y un producto fundamental que no está ahí, que es la habichuela. ¿Por qué cuando se consideró aumentar la base en los productos alimenticios se dejó la habichuela fuera? Yo le pido a ustedes que esperemos el producto final. Ajá. Es lo único que puedo Pero avanzar. Ya esto es un producto en sí mismo. No, eso es un proyecto, una propuesta. Esperen el producto final, que si algo tiene el presidente de la República es que el presidente piense en el bienestar colectivo de los dominicanos. Por ejemplo, nosotros en la mesa de los precios que él preside, todos los días estamos en contacto permanente para ver qué producto está fluctuando, que puede perjudicar los bolsillos de los consumidores, y se toman medidas inmediatamente. Por eso somos el único país que no hemos tenido problemas de desabastecimiento, ni en medio de la pandemia, ni después de la pandemia, ni en estos momentos. Hay países que han tenido que sustituir productos básicos por otros, porque nosotros hemos sabido tomar la medida en el tiempo oportuno. Pero yo le voy a decir una cosa a ustedes. El producto más fundamental de la alimentación diaria es el azúcar. El azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar se utiliza como materia prima en 74 productos de los 305 que componen todo lo que se consume en la República Dominicana. ¿Y quién grabó el azúcar? ¿Quién grabó el azúcar? El Partido de la Liberación Dominicana grabó el azúcar. El azúcar no está dentro de lo que se va a grabar porque está grabado. Entonces, con esto no procuramos justificar
absolutamente nada, sino de que seamos coherentes, aunque estemos en la oposición, cuando vamos a hacer planteamientos sobre la propuesta de reforma. Y esperemos los resultados, que yo estoy convencido, estoy seguro que el producto final, en el producto final no se va a afectar a los sectores de menos ingresos ni a la clase media con la contundencia que ha dicho la oposición política en la República Dominicana. Estoy convencido, estoy seguro de que va a ser así. Y que el presidente de la República escucha. Y que el presidente de la República toma decisiones en el momento que tiene que tomarla, cuando el impacto que se va a producir afecta demasiado a todos los ciudadanos de la República Dominicana. Por eso yo le estoy diciendo, le pido a los dominicanos que esperen el producto final que se va a presentar. Que el PRM no es el PLD, que el PRM no va a imponer su mayoría para aplastar. No es el PRM. Porque la gente ha vuelto a la discusión de que en los gobiernos del PRD los supermercados eran casas de terror. Y han amarrado eso con esta reforma. Entonces el PRM no va a ser el PRD. Bueno, lo que yo quisiera es que hiciéramos un ejercicio de qué pasó con las economías, todas las economías del planeta, por los factores exógenos que no se controla con un decreto. ¿O no es cierto que los productos básicos de la canasta alimentaria se dispararon en 3 veces su costo en países como Estados Unidos, que aunque hablan del poder adquisitivo, aunque el poder adquisitivo es mayor, pero hay otros gastos accesorios que son superiores a los de la República Dominicana? ¿No es cierto que también impactó a todos los países de Centroamérica y Iberoamérica? A los niveles que hay países que tienen inflación hasta de 3 dígitos. No es cierto. Es que los factores que generaron una inflación universal no son exclusivos de la República Dominicana. Es que esos factores fueron producto de situaciones que se generaron que no se controlan con un decreto. Entonces es una injusticia cuando se habla que en la República Dominicana los productos de la canasta básica han subido de manera vertiginosa y no se le explica al país de que una situación que se generó, que no se puede controlar con una decisión administrativa de ningún país. Por nosotros, yo les voy a poner a ustedes el ejemplo de El Salvador. El presidente más popular, según las revistas internacionales, ¿cuál es? El de El Salvador. Por un tema de que erradicó el tema de la criminalidad. Pero la inflación de El Salvador está casi en 2 dígitos. Sí, pero la gente está tranquila. Por eso. Entonces, cuando tú vas a Guatemala, cuando tú vas a Honduras, cuando tú vas a España, estoy hablando de países iberoamericanos, cuando tú vas a México, cuando tú vas a Portugal, estoy hablando porque presido el Foro Iberoamericano. Tú ves que la inflación se ha disparado en 2 y 3 dígitos. Y en la República Dominicana hemos mantenido un control moderado de la inflación por debajo de lo proyectado por el Banco Central. Es producto del manejo eficiente de la economía en la República Dominicana. Y es una realidad. Nosotros no podíamos impedir que la pandemia se propagara con un decreto, que Rusia y Ucrania se confrontaran con un decreto desde la República Dominicana. Y esos factores han generado una inflación desmedida en todas las economías del planeta, incluyendo aquellas que son las economías mundiales, potencias económicas mundiales, como Estados Unidos y China. Entonces, yo creo que cuando se hace un ejercicio poco objetivo, cuando se habla, el producto subió en República Dominicana. No, ha subido en el mundo entero, cuando son productos comunes. Y utilizan el plátano entre el mes de noviembre al mes de, a final de enero, porque como es un producto cíclico y en medio del frío se produce en menos cantidad y densidad. Hoy que estamos en octubre, vamos a ver en noviembre y diciembre cómo la oposición va a hablar del plátano, porque ellos saben que es un producto cíclico que en esa época se produce en menos cantidad y densidad. Por eso hay menos oferta, hay mayor demanda y tiende a subir. Y lo utilizan haciendo ejercicio politiquero. Y así hay muchos productos que son cíclicos, principalmente los agrícolas. Y lo utilizan en medio donde se produce con menos cantidad y densidad para hacer política con esto. O sea, es que la inflación es universal, no es exclusiva de la República Dominicana. Pero los gobiernos controlan el impacto. Pues lógicamente, y por eso cuando hacemos una comparación, yo le voy a adelantar a ustedes. Que no lo quitan a ustedes por consumidor. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero debo decirte, y voy a avanzar. Jefe de Proconsumidor de Iberoamérica. Mira. Y ha mantenido los precios bajitos en República Dominicana. No lo van a dejar ir a ustedes. No han bajado, pero como nosotros no controlamos precios, hacemos una vigilancia permanente. No, usted hace una inspección que resulta siempre en una baja de precio. Hemos hecho un trabajo de vigilancia, porque aquí no hay control de precios, es solamente el azúcar y el combustible, pero le voy a decir lo siguiente. Es que usted tiene la cara dura, porque me han dicho que usted se presenta en unos almacenes, en unos conucos, y que se estabiliza la cosa. No. Nosotros tenemos amigos
socializamos los temas, que es el criterio del presidente de la República. ¿Lo socializa por la buena? Sí, siempre. Sí. No hay nunca. Pero ¿cómo es que hay ausencia? No es un ente persecutor como lo era anteriormente. Pero hay ausencia, hay alza de precio, y cuando Proconsumidor visita el sector aparecen los productos. No, porque cuando nosotros nos damos cuenta que hay un vacío en el mercado, recomendamos la importación. Cuando hay en almacenes, por ejemplo, en el caso del arroz suficiente, y se despacha con exclusividad, procuramos socializar con los dueños de factoría para que se redistribuya con mayor equidad. Usted lo hace comprender. Sí, porque ellos saben que el sosiego del país es más importante que cualquier beneficio adicional que pudieran tener. No es lo mismo que Proconsumidor sea un abogado. No, que va, mira, y yo creo que lo que ha contribuido con esto es la vigilancia permanente que nosotros hemos hecho. Te dije que, y te voy a avanzar hoy, jueves en la noche, el último levantamiento que ahora se hizo por kilogramo de producto, como la mayoría de las economías las tienen en toda Iberoamérica, se va a publicar del costo de los productos por unidad de la canasta básica alimentaria de toda Iberoamérica, los que son compatibles, se van a publicar a principios de semana. Y ahí usted va a ver el arroz en tal país cuesta tanto, transferido a la moneda norteamericana, porque es la que sustenta la mayor economía, salvo el tema de España, que es miembro del Foro Iberoamericano, pero tiene su moneda diferente. Pero también está medida ahí. Y usted va a ver el costo por unidad de los productos de la canasta básica alimentaria, esos 34 que nosotros lo hemos manifestado. Y yo lo que le digo a la oposición, en vez de criticar, salgan a comprobar si ese es el costo de verdad en esos países. O si nosotros estamos reportando costos por debajo de lo que verdaderamente cuesta en la República Dominicana. Y son levantamientos que lo hacen 3 países diferentes, que no lo hace la República Dominicana. El de Centroamérica lo hace el Ministerio de Economía de Honduras, no lo hace la República Dominicana. El del Foro Iberoamericano está España, lo hace, creo que lo está haciendo México, lo está haciendo Brasil, y República Dominicana, como es presidente, tiene que revisar y complementar. Me debe una visita. Sí. Cuando se presente la modificación, porque se va a presentar, ustedes han escuchado que Eddie Alcántara ha dicho aquí que se va a presentar una modificación de este proyecto de reforma fiscal. A buen entendedor, pocas palabras. Usted dijo, esperen el producto final. Yo lo que entonces va a haber una modificación. Yo lo que estoy diciendo es que se van a escuchar a los sectores. Y si los sectores que van a opinar tienen un criterio que es capaz de robustecer el proyecto de reforma, el presidente lo va a escuchar. Lo que yo estoy diciendo, y ojalá sea este nuestro titular, es que de ninguna manera esta reforma va a ser una imposición del partido de gobierno por tener la mayoría. Atención, Erika. Es un proyecto que se está procurando escuchar a todos los sectores para socializarlo. Y es la realidad. Y Erika es la del titular. Erika es la del titular. Erika, el titular. Que la reforma no es una imposición del gobierno, sino que escuchando a todos los sectores se procura socializar todos los puntos estamplados en esa propuesta de reforma, que es una propuesta, un proyecto de reforma propuesto por el Poder Ejecutivo. Muy bien. Y ojalá que ese sea mi titular. Atención, Erika. Cuando se presente esa modificación de la reforma. Es que no se sabe si fiscal, se va a modificar. Bueno, tú te cantas y te No, lloras. Lo que estoy diciendo es que hay sectores que pudieran decir, mire, si son 18, que sea 20, si son tantos, que sean 10. Bueno, eso es una modificación. Y pudiera decir el Poder Ejecutivo, mira, yo no estoy de acuerdo. Ahí sí, ahí no. Se tiene que mantener así, por esto y esto, y se den las explicaciones. Porque el intercambio de propuestas, de ideas, de discusión sobre ese tema, va a robustecer el proyecto de Entonces, propuesta. esa socialización va a ocasionar una modificación, porque de lo contrario se aprobaría tal como Yo está. Lo que le pido al pueblo dominicano, que confíen en el presidente de la República. No en los funcionarios, pero en el presidente de la República, cada vez que toma una decisión es pensando en el bienestar colectivo del pueblo dominicano. Esa es la realidad y yo lo he vivido, por eso he seguido en el gobierno. Si no, tú que me conoces hace rato que no estuviera en el gobierno. El día que yo vea que se están tomando decisiones que no vayan en beneficio del pueblo dominicano, yo no estoy. Mira, por lo que más nos critican a nosotros por el tema de los precios, lo aguantamos tranquilamente, a sabiendas que nosotros no controlamos precios, pero porque sabemos que hemos hecho las gestiones pertinentes para que muchos de esos productos sean intervenidos por el gobierno central cuando la fluctuación hacia el alza va a afectar de manera significativa a los bolsillos de los consumidores. Y nosotros nos sentimos satisfechos con lo que estamos haciendo, nos sentimos satisfechos de ser colaboradores de un gobierno transparente y ético como el del presidente Luis Abinader. Y yo creo que el presidente merece un voto de confianza después de la discusión, de escuchar en vista pública a todos los sectores que van a opinar con relación al proyecto.
cuando se presente la modificación Y al aquí proyecto, aquí te espero, Eddie Alcántara. Así es. Está comprometido, ya lo saben. Y Erika te va a poner tu titular. Sí, el que yo dije. El que él dijo. Gracias a Eddie Alcántara. Contigo me voy a despedir, Eddie Alcántara. Gracias. Si usted se va conmigo. Erika les tiene su video o nuestro video para despedir esta noche, para que se vayan a la camita tranquilos, porque luego de hablar de reforma, de situaciones, yo creo que Eddie ha dejado en el ánimo de la gente que la mortificación puede empezar a bajar, porque esto no va a ser una imposición, que al final ese puede ser el mensaje final. Así es, ciertamente. Y yo lo que esperen es al final lo que se va a presentar y lo que se va a aprobar. Bueno, vamos. Gracias a Eddie, gracias a ustedes. Con él nos despedimos, a diferencia de otros.